Hola, hoy quería hablar un poco sobre los clubes españoles de fútbol. Mi visión acerca de la historia de los últimos años. eh, Justos ganadores, justos competitivos. Y formas de hacer que haya un entendimiento entre varias regiones y aficiones, entre todos los clubes de España e islas. Y me gustaría empezar por decir que el Athletic de Bilbao, pero antes la Real Sociedad. La Real Sociedad es el club más luchador que hay en toda España, en Euskadi concretamente. Y hacerlo mucho más democrático es hacerlo del Athletic de Bilbao. Eh, Al margen de los equipos vascos que ganaron ligas y copas del Rey en los 80, debido a que ellos tenían más nivel que en el resto de España, pero a su vez últimamente ellos han cumplido el juego limpio y las leyes y han sido justos competidores y ganadores en muchas competiciones. Justo premio los últimos años, porque tiene un mérito tremendo, con casi todos los jugadores de la cantera del norte, de la zona de Logroño, Navarra, Pamplona, o sea, Logroño, Navarra, País Vasco, eh, y creo que algún cántabro también han tenido. Y, y es que juegan con jugadores que tienen apellidos vascos, que han crecido en la cantera de esos equipos o en sus filiales, y fichajes de otros equipos que no son puramente el Atlético o la Real Sociedad. En los últimos años, la Real Sociedad ha incluido en los años 2000 o así, no mucho más tarde, en el 2000 o así, incluyó extranjeros o jugadores en la zona de Asturias o por ahí. Recuerdo el tema de un defensa que ficharon, que fue el primer foráneo que no era del norte o sus regiones antiguamente de Euskadi. Y por cierto, ese defensa hizo muy buen papel. El Real Zaragoza como mediador entre Barcelona y Madrid. Creo que es un club con mucha historia, muchos títulos internacionales y todo. Copa de la UEFA y Recopa. Y importantísimo ya no solamente en planos deportivos, sino políticos. Llevarse bien entre Cataluña y Madrid. Y, y para ir al grano, cuando se ha llevado otra forma de pensar, que no es la comunista o la socialista, ha habido clubes como el Alavés, que llegó a la final de una Copa de la UEFA, o el Valencia, cuando se ha seguido más una política española por parte del Athletic de Bilbao, que es un club con muy buen corazón y mucho cariño hacia otros clubes en España, ya sea en Cataluña o Madrid. Son personas plurales. Y cuando se ha llevado otra política más republicana, más del Real Club Deportivo Español o del Madrid, también ha influido el Valencia. El Valencia, así como el Athletic de Bilbao, es un club iniciador, un club que abre un camino para el resto de clubes. Tiene muchas Copas del Rey. Ha tenido la suerte de tener buenos entrenadores. Caso de Héctor Cooper, 2 finales de la Champions, muchas Copas del Rey, muchas Copas de la UEFA. Muchos jugadores internacionales,
me alegro de sus ligas y sobre todo también decir que por temas personales, que he tenido relación con gallegos y temas de relación de gallegos con clubes catalanes, una identidad con el Deportivo de La Coruña y con el Celta de Vigo. Si no se pudo lograr con el Celta, estoy contento de que se lograse con el Deportivo de La Coruña, porque aunque sea un club más republicano y más hacia la derecha, estoy contento de que consiguieron la Liga y llegara tan lejos en la Champions. Y eso es más tirando desde Galicia hasta Euskadi. Y después hay otros clubes que han estado mucho tiempo en segunda división, como el Cádiz, que siempre ha habido la ilusión de que pudiesen llegar lo más alto posible en la clasificación por lo de la República de la Pepa. Y el Sevilla, un club parecido al Athletic de Bilbao, un club rojo, que a su vez también es blanco de religión, y tengo especial sentimiento por cómo me han tratado alguna vez por el Twitter. Y del Atlético de Madrid solo puedo decir que a mi tío lo querían fichar porque era buen futbolista, ya jugó alguna vez con el Numancia y con otros equipos, paz descanse. Y no creo que sea el camino llevar la contraria al Real Madrid. Creo que es importante lo que ha conseguido el Atlético de Madrid. Contra más cosas, al ser un club de izquierda alternativo, consiga mejor, pero creo que la solución es que hagan su propio camino. Y esto es lo que tenía que decir, ni más ni menos. Espero haberos ayudado y quiero decir que el fútbol español prácticamente es así. Hay otros equipos como el Sporting muy luchadores o el Burgos. Y podemos decir que esto es así.